Increíble desafío. Bailemos un tango. Lo que ocurrió sorprendió a 500 testigos en el local. La noche se acercaba con su aire eléctrico y Luisa se encontraba a un paso del abismo. Su futuro como bailarina dependía de esa competencia. Sentía el peso del bandoneón resonando en su pecho, una melodía que había llevado en su sangre desde niña. Pero los murmullos de quienes decían que su talento no era suficiente la seguían como sombras. ¿Y si no soy lo bastante buena?, se preguntó mientras ataba sus zapatos de tango, sudorosa y nerviosa. En el fondo de su mente, un eco incesante. Lo he dado todo, pero tal vez no sea suficiente. Miguel, su compañero de danza y pilar en su vida, la miraba con preocupación. Luisa, cada paso que das es un homenaje a nuestra historia, a lo que llevamos dentro. No te dejes llevar por esas voces, intentaba convencerla, pero la inseguridad se cernía sobre ella como una niebla espesa. Al bailar perdía la noción del mundo, pero en los ensayos la rigurosidad del día a día la confrontaba con su miedo a fracasar. La tradición del tango parecía aplastarla y los ojos críticos del jurado se volvían cada vez más amenazantes. El aroma del café que tan bien conocía se mezclaba con el sudor de su frente. Sus pensamientos eran un torbellino, el dilema se transformaba en un peso insoportable. Un día, después de un ensayo agotador, se dirigió a visitar a su madre, buscando respuestas y quizás algo de consuelo. La conversación tomó un giro inesperado, cuando su madre le reveló que su abuelo había sido un bailarín famoso, pero que su sueño se había visto truncado. Este descubrimiento la dejó paralizada. No solo bailo por mí, sino por él también. La presión que cargaba se multiplicaba por la historia olvidada de su familia. Mientras se preparaba para la competencia, el miedo se transformó en una sombra persistente. ¿Qué pasará si no logro honrar su legado?, se repetía. La desconfianza la envolvía y todo en lo que había creído pareciera desmoronarse. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, una y otra vez. No bailes solo para ti, Luisa. Pero la traición de un amigo, cuyas palabras malintencionadas comenzaron a circular en su entorno, la impulsaron a dudar de su propia valía. Era como si cada murmullo fuera un cuchillo afilado que desgarraba su confianza. A medida que se acercaba la gran noche, la ansiedad se intensificaba. Cuando finalmente llegó el momento de enfrentarse al jurado, las luces se apagaron y para Luisa había demasiada presión. La multitud de 500 testigos la miraba con expectación, pero ella solo podía escuchar el latido acelerado de su corazón. La música comenzó a sonar y justo antes de dar el primer paso, una conversación hiriente la hizo tambalear. ¿Qué hace una mujer de su edad aquí?, se escuchó entre el público. Justo ahí, bajo esas miradas, Luisa sintió que todo esperaba su decisión. La sombra de su antepasado pesaba sobre sus hombros. ¿Bailaría por su propio sueño o llevaría la carga del pasado familiar? La música crecía, los acordes del bandoneón se volvían más intensos y la pregunta persistía: ¿podría encontrar la fuerza para brillar no solo por ella sino por todos los que alguna vez tuvieron un sueño? La luz enfocada en el escenario la mantenía cautiva, y el futuro de su legado familiar parecía colgar de un hilo, a la espera del desenlace. La música impregna la atmósfera, un hilo sonoro que guía todos sus movimientos. En el instante en que Luisa da su primer paso, cada nota parece interpelarla, retándola a liberar no solo su danza, sino también su esencia. El bandoneón resuena en su pecho como un grito ancestral, empujándola a conectar con cada latido de su historia familiar. Sin embargo, al mirar hacia el público, los rostros de los espectadores se tornan difusos y los murmullos retumban en su mente como ecos de incertidumbre. ¿Acaso estoy aquí por mí misma?, se cuestiona, mientras la música la envuelve. Los ensayos han sido arduos y cada caída y cada triunfo han tejido un complejo entramado de emociones que Luisa ya no puede ignorar. Cada compás la lanza hacia adelante, pero con cada giro siente la mirada de su abuelo aplastando su confianza.
Zancadas enérgicas y giros fluidos se entrelazan entre deseos de volar y la pesadez del legado familiar. Debo honrarlo, se repite, mientras las expectativas ajenas intentan definir su propio camino. La densa atmósfera del lugar, el olor a madera envejecida mezclado con el sudor de otros bailarines, crean un manto de nostalgia. En los ojos del jurado adivina la exigencia feroz, pero también una pregunta crucial. ¿De verdad deseas esto? Esa simple interrogante se convierte en un aliciente. Su actitud y técnica dan un giro inesperado, permitiendo que emerja una fuerza interna. Bailar no es solo moverse, se da cuenta, es una conversación íntima entre su cuerpo y su historia. Lucha contra la sensación de ser un títere de las expectativas ajenas. La lucha es rítmica, para cada desafío hay un paso hacia adelante. Miguel observa desde el lateral, su presencia tranquilizadora recuerda a Luisa que no está sola, que cada paso también es un diálogo compartido. El número sigue creciendo, el aplauso resuena y los murmullos se convierten en vítores, pero el camino no es fácil. En medio de su actuación, la crítica vuelve a resurgir, rápidamente ocupa un espacio en su mente. No importa lo que digan, piensa, pirueteando con gracia y determinación al compás de la música. De pronto, se enfrenta a un momento de revelación. Al culminar un compás decisivo, Luisa siente que todo ha cambiado. Ella elige liberarse de las cadenas invisibles de los juicios, dejar que su propia voz resuene en cada paso. La conexión que establece con el público transforma su energía. Ya no está en un escenario, sino en un espacio de creación compartido, donde cada paso es un grito de libertad. Sin embargo, mientras el baile acelera y sus movimientos se hacen más atrevidos, una sombra del pasado aparece en su mente. La misma preocupación que la había atormentado vuelve. ¿Seré suficiente? ¿Lograré realmente honrar su legado? Cada giro es un intento de responder a esas preguntas, pero la duda persiste, agazapada al borde de la melodía. En el último compás, mientras levanta su brazo hacia el cielo, toma una decisión. No solo bailará por su abuelo, sino también por ella misma. La música se detiene abruptamente, y en ese silencio queda la incertidumbre. Las luces enfocan su rostro, y en esa última imagen, Luisa debe decidir. ¿Qué hará con la confianza que ha empezado a forjar? La respuesta se dibuja en sus ojos, pero el futuro se cierne como una tormenta. Mientras se retira del escenario, la adrenalina burbujea en su interior. Ahora más que nunca, entiende que la lucha es solo el comienzo, y su viaje a la autodefinición apenas está iniciando. ¿Cómo enfrentará su verdadero desafío? Esa pregunta la persigue, dejando un vacío a su alrededor. Cuando Luisa se adentra en el vestuario, el sudor recorre su espalda, y el eco de los aplausos aún resuena en sus oídos como una melodía persistente. Sin embargo, el momento de celebración se ha desvanecido, dejando a su paso un torbellino de emociones contradictorias. La expectación se convierte en introspección. ¿Y ahora qué?, se pregunta mientras observa su reflejo en el espejo empañado. Esa figura que danza con firmeza a primera vista contrasta con las dudas que anidan en su interior. La sensación de haber superado un obstáculo es real, pero ¿es suficiente? Recuerda las preguntas que la asaltaban en el escenario. ¿Está realmente preparada para lo que viene? En los próximos días se celebrará una competencia decisiva que puede cambiar su carrera como bailarina. El mismo jurado que la aclamó ahora evaluará su talento una vez más, pero esta vez en un contexto más crítico. La presión es abrumadora y la altura de las expectativas se siente casi como un peso físico. Miguel entra en la habitación, una sonrisa de orgullo en su rostro, pero Luisa puede ver cómo también esboza un atisbo de preocupación. «Lo hiciste genial, Luisa. Has crecido tanto en poco tiempo», dice, buscando alentarla. Pero esas palabras, en lugar de consolarla, la empujan a enfrentar la realidad de su viaje. «No es suficiente solo crecer, debo sobresalir», murmura para sí. Él le lanza una mirada suave, como si pudiera leer sus pensamientos, y se sienta a su lado. «¿Qué te preocupa?», pregunta con un tono de complicidad. Luisa lo mira, consciente de que compartir sus miedos es un paso más hacia la autodefinición. Lo que se viene es diferente, la competencia no perdona, y cada error se agranda. «Tengo que ser excepcional». Miguel asiente, comprendiéndola. La lucha es parte del proceso, pero ten presente que tú eres más que la suma de tus miedos. Es tu momento de revelar lo que realmente eres.
Estas palabras resuenan en el interior de Luisa, dejando una huella que comienza a borrar las sombras de su autocrítica. A medida que conversan, empieza a percibir su situación con mayor claridad. Comprende que ha sido su propia barrera la que ha coartado su potencial, no las opiniones ajenas. Este diálogo les brinda una nueva perspectiva. Miguel no solo es su amigo, sino un espejo de su propia voz interior, esa que siempre había querido escuchar. Al salir del vestuario, Luisa reconoce el cambio en su enfoque. Ya no siente que deba demostrar algo a los demás. En cambio, se da cuenta de que esta competencia es una plataforma para mostrar lo que ha aprendido, su singularidad como artista. Esa decisión, esa reconexión, la eleva. Cada paso que da en dirección al estudio de práctica es un acto de empoderamiento. Durante las siguientes jornadas, se sumerge en su rutina, pero con un nuevo matiz. Las sesiones son intensas, se mueve con fluidez y pasión, desafiando cada límite que alguna vez se impuso. Esta vez, no baila para cumplir con un legado, sino para definir el suyo propio. Ella es la arquitecta de su carrera, y la música se convierte en su aliada. Sin embargo, a medida que se aproxima la fecha de la competencia, las viejas inseguridades resurgen, brochando sus avances con un velo de dudas. ¿Podré hacerlo tan bien como espero? ¿La conexión que sentí en el escenario fue real o un espejismo? Se interroga en el silencio de la noche. Justo cuando se siente al borde del abismo, su teléfono vibra. Un mensaje de Miguel aparece en la pantalla. Confía en ti, Luisa. Lo que mostraste en el escenario fue solo una muestra de lo que puedes lograr. Ese mensaje se convierte en un ancla que la estabiliza. Sin embargo, mientras se prepara para la competencia más importante de su vida, una sensación perturbadora se apodera de ella. En su mente resuena un pensamiento inquietante. ¿Realmente podrá soportar la presión esta vez? La incertidumbre se convierte en su compañera, dejándola en un estado de vulnerabilidad y curiosidad. La calma parece distante ante el inminente desafío, y Luisa entiende que su verdadero test no será en la pista de baile, sino en la mente que debe domar. ¿Logrará enfrentar sus miedos y salir de la sombra de sí misma? El dilema está servido, y la respuesta es lo que se avecina. Luisa despertó una mañana nublada. El aire parecía estar cargado de anticipación. Su rutina habitual se había transformado en un ritual casi sagrado, donde cada paso, cada estiramiento y cada movimiento eran una celebración de lo que había estado construyendo. Se miró en el espejo de su habitación, y por primera vez, la figura que le devolvía la mirada era fuerte y decidida, no la de una artista temerosa, sino la de una guerrera que estaba a punto de entrar en la batalla más significativa de su carrera. La competencia se acercaba implacablemente, como un tren que no se detiene. Luisa decidió que quería sentir la energía de su propio cuerpo, así que en lugar de una práctica aislada, decidió unirse a un grupo de bailarines con quienes solía compartir el escenario. Mientras se unía a ellos, algo en ella cambió. La presión externa dejó de ser abrumadora y en su lugar encontró un sentido de comunidad y apoyo que la impulsó hacia adelante. El ambiente en el estudio era vibrante, intentos de coreografías, risas y un sinfín de pasos se entrelazaban en una danza de confianza renovada. Las inseguridades que tantos días la habían atormentado comenzaron a disolverse, absorbidas por el ritmo colectivo. Sin embargo, durante uno de los ensayos, un movimiento impreciso hizo que su pie tropezara en el suelo. Instantáneamente, recordó todos los momentos de duda que había enfrentado en silencio, y la sombra de la autocrítica se asomó una vez más. Luchó contra la desesperación, pero lo que antes era un golpe devastador se transformó en un llamado a la superación. Este no es el final de mi historia, solo un nuevo capítulo. Con la mente más enfocada que nunca, comenzó a desarrollar una estrategia. Empezar a visualizar su actuación ideal, repetir mentalmente los pasos mientras escuchaba la música, y trabajar no solo en la técnica, sino en cómo transmitir emociones genuinas a través de su danza. La expresividad se volvería su arma secreta. No solo se trataba de ejecutar movimientos, sino de conectar y resonar con la audiencia.
Una tarde, mientras practicaba, Miguel se apareció en la puerta, observando con una mezcla de curiosidad y admiración. «Parece que encontraste tu camino», le dijo, su voz cargada de emoción. Luisa se detuvo un instante, sorprendida de que él pudiera captar esa sutil transformación en su energía. «Es diferente, Miguel. Ya no es solo un baile, es una parte de mí, de quien aspiro a ser. Pero sigo preocupada, ¿y si no soy suficiente?», confesó. «A veces, la respuesta no está en ser suficiente, sino en ser auténtica», respondió él. Fue como un instante de revelación. Las palabras de Miguel se adhirieron a su mente, y Luisa empezó a comprender la profundidad de su viaje. No se trataba de cumplir con las expectativas de los demás, sino de ser fiel a su esencia. Días después, mientras se acercaba el gran día, Luisa decidió asistir a varias actuaciones, observando cómo otros intérpretes se enfrentaban a sus propios desafíos en el escenario. Sus corazones palpitaban de la misma manera que el de ella. Esa conexión, en medio de la competencia, fue un poderoso recordatorio de que no estaba sola. En cada presentación que vio, notó un reflejo de su propia lucha y el deseo común de expresarse. La noche anterior a la competición, encontró un pequeño rincón en el estudio con vistas a la ciudad, y se quedó allí, inmóvil, casi en un trance. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas a sus pies, mientras ella reflexionaba su viaje. Hubo un instante donde se sintió liberada. Ya no luchaba contra sus miedos, sino que estaba lista para bailarlos. A medida que se preparaba para el desafío monumental que enfrentaría en unas horas, sintió que algo nuevo brotaba dentro de su corazón. Fue una certeza naciente. La competencia no marcaría su valor, sino que su capacidad de conectar con la música y con el público. Ese sería su verdadero triunfo. Con un suspiro profundo, se dio cuenta de que no solo danzaría por los aplausos o los jurados, lo haría para celebrar su historia, su viaje y su transformación. Mientras cerraba los ojos y se preparaba para descansar, una pregunta la atravesó con la fuerza de un rayo. ¿Qué tan lejos puedo llegar si realmente me atrevo a ser yo misma? La respuesta quedaba por descubrir, y la noche siguiente, la competencia se perfilaba como la pista en la que finalmente se atrevería a volar. El amanecer del día de la competencia llegó repentinamente, como un susurro que se convertía en grito. Luisa se despertó con un torbellino de emociones. El aire estaba impregnado de una mezcla de miedo y emoción. En su interior comenzaba a formarse un torbellino, una tormenta que debía entender y canalizar. Frente al espejo, su reflejo parecía diverso y radical, y cada poro de su piel pulsaba con anticipación. Había llegado el momento de demostrar que su viaje interno había dado frutos. A medida que el día avanzaba, Luisa se sumergió en un ritual que trascendía a la mera práctica. Adoptó el movimiento del mar, fluido, constantemente cambiando, adaptándose sin perder su esencia. En cada paso que daba, en cada ensayo, se aferraba a la idea de que el verdadero desafío no solo era bailar, sino compartirse y mostrar su vulnerabilidad al mundo. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, actuando como un faro en medio de la neblina. Mientras recorría el local donde se llevaría a cabo la competencia, observaba a otros participantes que, como ella, estaban lidiando con sus propios demonios. Instantáneamente, comprendió que su viaje no era único. Todos compartían la misma lucha por la aceptación. Sin embargo, ella había hecho un pacto con su autenticidad. Esa noche se presentaría tal cual era, sin disfraces. Sus compañeros de danza, aquellos que habían formado una red de apoyo en los ensayos, le enviaron sonrisas y palabras de aliento. Sentía el peso de sus propias expectativas desvanecerse justo cuando su corazón comenzaba a bailar al ritmo de la música que emanaba del local. La melodía a su alrededor no solo era una secuencia de notas, sino una invitación a despojarse de la duda, a liberar la autenticidad. Mientras las horas pasaban, Luisa se encontró sola un momento en el vestidor.
Miró a su alrededor y se preguntó si era este el instante que había estado esperando toda su vida. ¿Sería suficiente su esfuerzo? ¿Acaso el público podría sentir su entrega? Afloraron recuerdos de sus inseguridades pasadas, esos pensamientos que siempre habían pretendido enraizarse en su mente. Sin embargo, decidió que en lugar de dejarse arrastrar por el miedo, utilizaría esa energía para potenciar su actuación. Se puso su vestuario, un atuendo que no solo era tela y hilo, sino un simbolismo de su metamorfosis. Al observarse en el espejo, vio a una artista lista para volar, no por la expectativa de un jurado, sino para honrar su propia existencia. Estaba decidida a no evaluar su desempeño sobre patrones impuestos, sino a evaluar la autenticidad de su entrega. Finalmente, fue su turno. Se adentró en el escenario y con cada paso la música la abrazó. Luisa se fundió con el ritmo, convirtiendo cada movimiento en una historia, cada giro en una confesión íntima. Como un viaje introspectivo, se dejó llevar por las emociones, la euforia de ser verdaderamente ella misma. Cada dudo interno se desvanecía en el aire, mientras la magia del momento la envolvía, dando vida a sus pasos. Al finalizar su actuación, el silencio pareció inundar el local antes de estallar en aplausos. Allí fue testigo de un momento trascendental. Su alma ya no era solo de ella, sino de todos los que la observaron. Sin embargo, antes de que pudiera respirar profundo y relajar sus músculos, vio a alguien en la multitud. Un rostro conocido, uno que hacía eco de sus propias inseguridades y temor. La mirada de una joven que parecía temerosa y sobrepogida por la misma lucha que ella había enfrentado. Ese instante encendió una nueva chispa de desafío en su interior. ¿Podría ser que su viaje y su baile pudieran inspirar a otros como ella? Aquel reflejo en la multitud no solo había cautivado su atención, sino que se convirtió en un nuevo compromiso personal. Ahora tenía una responsabilidad, no solo danzar por ella, sino hacerlo por quienes aún no se atrevían a brillar. La competencia había sido un ladrillo en su camino, pero ahora se preguntaba cómo podría transformar esto en un legado. Las posibilidades parecían infinitas mientras reflexionaba sobre lo que había lanzado al aire y lo inesperado que podría traer el futuro. Mientras la multitud aplaudía, Luisa sonrió con determinación. ¿Qué pasará después de esto?, se cuestionó, sintiendo que una nueva etapa en su viaje estaba a punto de comenzar. Luisa no había imaginado que aquel instante de conexión en el escenario marcaría el inicio de algo más grande. Los aplausos retumbaban en sus oídos, pero su mente ya estaba ante el desafío de la responsabilidad que había asumido. La joven en la multitud había encendido un fuego interno que la impulsaba a explorar no solo sus propios límites, sino también los de quienes se sentían inseguros y atrapados en la sombra de sus propias dudas. Después de la competencia, el murmullo del local la siguió mientras se retiraba del escenario. La sensación de logro comenzaba a mezclarse con la idea de que su viaje no solo le pertenecía, debía averiguar cómo podía emprender este nuevo camino. Esa noche decidió que llamaría a Miguel. Su mentor había sido su guía en el camino hacia la autenticidad y sus consejos habían sido esenciales. Si había alguien que podría impulsarla, era él. Al día siguiente, la mañana se presentó radiante, pero Luisa no podía dejar de pensar en la joven del público. Después de ver el video de su actuación, su impulso de ayudar a otros se volvió aún más contundente. Así que, con un café en mano, se sentó en su escritorio y comenzó a bosquejar ideas. ¿Cómo podía usar su experiencia y su pasión por la danza para inspirar a quienes sentían que no podían ser ellos mismos? La idea de un taller comenzó a tomar forma en su mente. Un espacio donde las personas pudieran liberar sus miedos a través del movimiento, donde la danza no fuese un medio para competir, sino un vehículo para la autoexpresión y la conexión. Pero la idea también trajo consigo el temor a la duda. Sintió un nudo en el estómago.
¿Sería capaz de dirigir un taller? ¿Tendría el conocimiento suficiente para guiar a otros en su proceso de autodescubrimiento? La inseguridad intentó infiltrarse en sus pensamientos, pero, recordando su actuación, eligió enfrentarla. No se trata de ser perfecta, se dijo a sí misma, se trata de ser auténtica. Así que, decidida a solidificar su visión, hizo una lista de los elementos clave que quería incluir en el taller. Ejercicios de calentamiento para liberar la tensión, improvisaciones para fomentar la creatividad y espacios para compartir vulnerabilidades. Todo con un propósito: conectar a través del movimiento. Con la lluvia de ideas fluyendo, Luisa se sintió cargada de energía. La tremenda posibilidad de impactar la vida de otros despertó algo en ella que no había sentido antes. Era un deseo puro de dar, de facilitar un espacio donde la gente pudiera liberarse. Pero pronto, el miedo volvió a asomarse. Se cuestionó cuántas personas se animarían a participar, cuántas se atreverían a abrirse y sumarse a sus iniciativas. Sin dejarse vencer por la duda, realizó una publicación en sus redes sociales, invitando a aquellos que se sintieran atrapados en su propio cocún a unirse a ella en este nuevo viaje. Las horas pasaron y a medida que comenzaban a llegar mensajes de interés, su corazón se aceleró. Había un eco de emoción y pánico al mismo tiempo, una presión palpable que señalaba el nacimiento de algo valioso. Con cada notificación crecía su determinación, pero a medida que la luz del día se desvanecía, también se amplificaba esa inquietante pregunta que comenzó a flotar nuevamente en su mente. ¿Y si no era capaz de cumplir con las expectativas de los demás? Justo cuando sus pensamientos comenzaban a oscilar entre la esperanza y el miedo, sonó su teléfono. Era Miguel. La conversación que siguió sostuvo la promesa de un nuevo propósito, pero también dejó entrever que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras colgaba, Luisa sintió que el peso de ese nuevo compromiso podía ser abrumador. En su interior resonaba una fría pregunta: ¿realmente estaba lista para guiar a otros mientras aún luchaba con sus propias inseguridades? Sin saber qué responder, miró por la ventana. La noche caía, y con ella la realidad del desafío que se avecinaba. Sería una travesía de autodescubrimiento no solo para sus futuros participantes, sino para ella misma. El desafío seguía creciendo. Y Luisa comprendió que el sencillo acto de bailar podía volverse un camino hacia la libertad compartida. El eco de esos pasos resonaba en su mente. ¿Podrá la danza ser el hilo que una las historias de otros? Esa pregunta la mantendría despierta mientras la noche avanzaba. Luisa se despertó con el sol filtrándose entre las cortinas, pero lo que debería haber sido un nuevo amanecer se sentía como la continuación de una noche de insomnio. La ansiedad comenzaba a calar hondo. El taller sería solo en unos días y no había dejado de cuestionar su capacidad. Se lavó la cara, decidiendo que el agua fría podría despejar su mente. Mientras su reflejo en el espejo se aclaraba, la imagen de la joven del escenario volvió a su memoria. Su propio viaje estaba a punto de entrelazarse con el de otros. ¿Realmente podría guiar esa danza? Esa tarde Luisa se reunió con Miguel en un café local. La conversación giró en torno a sus inquietudes. La calidez y la sabiduría de él le ofrecieron una perspectiva renovada. Luisa, no tienes que tener todas las respuestas. A veces, el mayor aprendizaje proviene de las preguntas. Conectar es más poderoso que ser perfecto, le dijo con una sonrisa. Esa idea se quedó resonando en su mente. La autenticidad podría ser su mayor arma. Al salir, su determinación comenzó a soltar un poco las cadenas de su inseguridad. Decidió dar pequeños pasos, no solo hacia el taller, sino hacia un nuevo enfoque de sí misma. Luisa comenzó a enumerar las experiencias que la habían moldeado, cómo cada inseguridad se había convertido en un catalizador de transformación. En su camino de danzas en la infancia, recordó cómo había explorado el sentimiento de ser vista, incluso cuando su cuerpo no siempre se movía con gracia. Lo que luego percibió como torpeza había alimentado su deseo de que otros no pasaran por lo mismo. Con un clic del mouse, creó un evento en su página de redes sociales, titulado Danzando hacia la autenticidad, un viaje de descubrimiento.
se dio cuenta de que no solo estaba promocionando un taller, sino una filosofía de vida. Los días pasaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. Las inscripciones comenzaron a llegar, y con ellas una variedad de historias. Una mujer mayor, que habiendo estado en la sombra de su familia por años, deseaba encontrar su voz. Un adolescente, acosado y ansioso, quería redescubrir la alegría de moverse. Cada historia le daba alas a Luisa, convirtiendo sus dudas en combustible para su misión. El día del evento llegó, y con él una creciente presión. Los preparativos fueron absorbentes, cada detalle meticulosamente planeado para asegurar que los participantes se sintieran cómodos. Ella misma se vistió cuidadosamente, eligiendo un atuendo que la hiciera sentir segura. Mientras revisaba los últimos toques, su reflejo le devolvía una imagen de determinación, diferente a la que había visto días atrás. Al abrir las puertas, una oleada de energía la envolvió, las miradas curiosas, las sonrisas tímidas y las preguntas no verbales, de aquellos que, como ella, buscaban un espacio de liberación. Luisa respiró hondo, y en vez de verlo como un reto, decidió abordarlo como una danza. La música comenzó suavemente, y mientras se movía con los participantes, cada paso se convirtió en una lección compartida. Pero, a mitad de la sesión, mientras un grupo improvisaba, una voz quebrada interrumpió el momento. Era un participante que se encontraba abrumado por la vulnerabilidad del ejercicio. En su rostro había desesperación y miedo. Luisa sintió que la atmósfera se tensaba. A pesar de su preparación, ese momento le provocó un conflicto interno. ¿Cómo podía afrontar una crisis emocional de tal magnitud en medio del taller cuando ella misma aún luchaba por su propia claridad? Sintiendo el sudor en su frente y el latir rápido de su corazón, Luisa se rindió ante la realidad. Decidió que esta era su oportunidad para mostrar que la autenticidad se trata de aceptar las imperfecciones. Se acercó al joven y, sin pensarlo dos veces, compartió una de sus propias inseguridades, convirtiendo ese instante en una conexión genuina. Lo que ocurrió a continuación la sorprendió. Las historias comenzaron a fluir entre los demás, las lágrimas se convirtieron en risas, y la energía del taller cambió por completo. Se sentía en el aire esa transformación colectiva. Mientras el taller avanzaba, Luisa comprendió que guiar a otros era en esencia también un acto de sanación personal. Esa noche, al cerrar el espacio, una pregunta ardía en su pecho. ¿Podría atreverse a ir más allá de este taller y explorar su propio camino en la danza de la vida en toda su vulnerabilidad? La inquietud la perseguiría en su viaje. Estaba lista para enfrentarse a lo desconocido. No obstante, sabiendo que el desafío se expandiría, se preguntó si podría manejar las revelaciones que estaban por venir. ¿Habría más por descubrir en las profundidades del movimiento y la conexión? Llegaron semanas intensas después del taller, y Luisa se sintió como si estuviera en una montaña rusa emocional. La transformación que había visto en los participantes la impulsó a profundizar en su propia danza interna. Había entender que lo vivido no había sido solo un evento individual, sino el inicio de una exploración más profunda sobre su conexión con el arte y con los demás. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, su mente vagaba. Reflexionaba sobre la conexión que había sembrado entre sus participantes, pero al mismo tiempo seguía sintiendo un vacío interno. ¿Era suficiente? Había abrazado su vulnerabilidad en el taller, pero ahora enfrentaba un dilema: el deseo de continuar guiando a otros versus la necesidad de sanar y descubrir su propio ritmo. Decidida a profundizar y entender cuáles eran sus verdaderas aspiraciones, Luisa comenzó a asistir a otras clases y talleres de danza. Cada experiencia le ofrecía un nuevo espejo, permitiéndole ver diferentes facetas de sí misma. La bailarina intrépida que anhelaba ser, la maestra que deseaba ser, y la mujer que todavía lidiaba con el miedo al fracaso. Cada paso que daba la acercaba más a despojarlos los muros que la habían encerrado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras asistía a un taller de tango, se encontró con un grupo diverso. No solo había profesionales, sino personas que, como ella, estaban buscando su lugar en la danza. Con la música envolvente fluyendo a través de la sala, la profesora insistió en la importancia de la conexión entre los bailarines.
Luisa se sintió identificada. Esa misma conexión había sido crucial en su taller. Pero lo que la impactó más fue cuando la maestra dijo: en el tango no se trata solo de anticiparse al movimiento de tu pareja, sino de perderse en su energía. Si no te entregas al presente, nunca encontrarás el verdadero sentido de la danza. Esas palabras reverberaron en su interior. Luisa comenzó a cuestionar si, en su búsqueda de enseñar y conectar, había dejado de lado su propia experiencia. Decidió que el siguiente paso en su viaje debía ser igual de vulnerable. Comenzaría a bailar no solo para los demás, sino también para sí misma, buscando una nueva autenticidad y quizás incluso otra invención de su propia coreografía. Al día siguiente, se sentó con un cuaderno en su pequeño estudio. Plasmó sus pensamientos, abrió su corazón y escribió sobre su deseo de un espectáculo donde no solo compartiera su conocimiento, sino donde cada danza contara su historia. Sintió que este espectáculo no solo sería una representación interna, sino una búsqueda de conexión en un sentido más amplio. Sin embargo, había una voz en su interior que le susurraba dudas. ¿Podrás hacerlo? ¿Serás capaz de salir del escenario y enfrentar a aquellos que podrán criticarte? Luisa tomó un respiro profundo ante esos cuestionamientos. Reflexionar sobre sus temores incluso era parte de la danza, pensó. Resolvió comenzar a crear sin limitaciones ni juicios. Llamó a algunos amigos bailarines, aquellos que también habían compartido historias en su taller. Aquí, en este espacio seguro, comenzaría su primer ensayo. Cuando el día del ensayo llegó, la sala se encontraba llena de energía, y las inseguridades comenzaron a asomarse nuevamente. Mientras miraba a sus amigos y a sus rostros expectantes, Luisa sintió cómo un nuevo dilema crecía dentro de ella. La presión de ser brillante y la necesidad de ser auténtica. La música sonó, y mientras los movimientos comenzaban, se dio cuenta de que había una danza entre querer encajar y querer expresarse. A medida que su cuerpo se iba moviendo, la ansiedad se convertía en desafío. Pero en ese instante, comprendió que no solo estaba bailando por sí misma, eran las historias compartidas, las risas y las lágrimas que marchaban con ella. Todo lo que había explorado en su camino se combinaba en cada paso. Pero cuando la luz de la sala empezó a desvanecerse, una certeza desafiante la invadió. El espectáculo sería una prueba, no solo de sus habilidades como artista, sino de su capacidad para abrazar su vulnerabilidad ante una audiencia. A medida que las dudas se convertían en un eco lejano, Luisa se preguntó si podría encontrar el equilibrio entre su autenticidad y la expectación de los demás. Mientras el horizonte de su primer gran performance se acercaba, estaba lista para navegar este nuevo reto. Pero en su mente aún resonaba la incógnita. ¿Podría abrazar el reflejo de una verdadera conexión sin perderse en el proceso? El momento de la verdad había llegado y el escenario la estaba esperando. El día del espectáculo llegó cargado de una mezcla de adrenalina y ansiedad. Luisa despertó temprano, su mente aún inmersa en la coreografía que había ensayado de manera incansable. Sus pensamientos eran como un torrente en el que podía distinguir destellos de confianza, pero también nubes de duda. A medida que se miraba en el espejo, el reflejo de una bailarina se entremezclaba con la imagen de la mujer que temía ser juzgada. El arte de la danza, que una vez había sido su refugio, ahora representaba un campo de batalla. Como parte de su preparación, decidió que era esencial llegar con tiempo suficiente para conectar con cada uno de sus compañeros bailarines. Al ingresar al local, pudo sentir el murmullo de las conversaciones alrededor, el ambiente vibrante de expectativa. Cada rincón parecía impregnado de historias silenciosas que merecían ser compartidas. Sin embargo, el eco de su propia voz en su cabeza se transformó en un mantra. ¿Qué pasa si no eres lo suficientemente buena? Intentó ignorarlo, pero las palabras persistían como sombras que seguían sus pasos. Un par de horas antes del inicio, Luisa se reunió con su grupo. Sentados en círculo, comenzaron un intercambio sincero sobre sus temores y sueños. Fue en ese momento que comprendió que no estaba sola. Cada uno de ellos enfrentaba sus batallas internas con ansiedad apretada en el pecho.
Este encuentro la impulsó a abrirse más, compartir sus vulnerabilidades y en ese acto transformó su miedo en un lazo de conexión. La danza no era solo suya, era un viaje compartido. A medida que el espectáculo se acercaba, su mente viajaba entre las posibilidades. Estaba decidida a dejar que su danza contara una historia que no solo fuera suya, sino una que resonara con aquellos que la miraban. Con cada ensayo, fue descubriendo nuevos matices dentro de sí misma, como capas de una cebolla que se descamaban lentamente. Eso le dio un sentido renovado de propósito. Cuando llegó el momento de salir al escenario, la sala estaba llena. El brillo de las luces y el murmullo del público eran abrumadores, pero había algo en la atmósfera que la empoderaba. Se dio cuenta de que cada cara en ese público también llevaba una historia, un deseo, un eco de conexión similar al que ella había sentido en sus ensayos. ¿Y si esa conexión era la clave para liberarse de sus propios miedos? La música comenzó a sonar, y en el instante en que su cuerpo se movió en sincronía con los ritmos, todas las dudas comenzaron a desvanecerse. Se dio cuenta de que, en lugar de enfocarse en la evaluación de los demás, podía trasladar esa energía en algo tangible, un lenguaje sin palabras que todos podían entender: la danza. Mientras giraba y se deslizaba por el escenario, sus movimientos se volvieron no solo fluidos, sino honestos. Pero el desafío no había terminado. A medida que la coreografía avanzaba, Luisa sintió que tenía que enfrentarse a un último obstáculo: la crítica. Justo cuando el público estalló en aplausos, comenzó a temer por su recepción. La voz cuestionadora regresó, preguntándole si realmente había logrado comunicar lo que había deseado. El camino hacia su autenticidad aún era una senda llena de desencuentros internos, y aunque estaba liberada en el escenario, sentía que debía enfrentar sus ansiedades de nuevo. Había muchas más capas que explorar. Cada actuación era una oportunidad para crecer, no en virtud de la validación ajena, sino como un compromiso consigo misma. Mientras las luces se atenuaban y la ovación moría, una idea surgió con fuerza en su mente. Debía mantener vivo el diálogo sobre su vulnerabilidad, transformándolo en un proceso continuo de creación. Pero, ¿cómo podría llevar esa experiencia a un nuevo nidal? ¿Qué transformación personal debía buscar ahora que había desnudado su alma ante el público? Luisa sabía que este era solo el comienzo, y el verdadero espectáculo sería el próximo paso en su viaje. La pregunta resonó con potente urgencia: ¿dónde la llevaría su deseo de seguir explorando las profundidades de su ser? La competencia estaba detrás de ella, una etapa que había marcado su transformación. Luisa se sentía distinta, más fuerte. Había enfrentado sus miedos y descubierto el poder de su danza, no solo para entretener, sino para conectar con los demás. Sin embargo, el camino hacia la autenticidad continuaba. Poco después del espectáculo, las recompensas empezaron a llegar. En su correo encontró una invitación a un festival de danza local, donde bailarines emergentes exhibirían sus talentos. Sin dudarlo, aceptó participar, pero esta vez con una visión diferente. No bailaría para ganar, sino para celebrar su crecimiento y el viaje que la había llevado hasta allí. La semana que siguió fue un torbellino de ensayos, pero los preparativos se sintieron menos como una carga y más como una celebración. Cada ensayo se convirtió en una plataforma para explorar movimientos más audaces y emotivos, para compartir su historia sin filtros. Su habilidad para comunicar sentimientos a través de la danza creció exponencialmente, ganando reconocimiento entre sus compañeros. Miguel la animó constantemente, recordándole que su esencia brillaría más que cualquier técnica perfeccionada. El día del festival sintió la energía del lugar vibrar intensamente. Observó a otros bailarines, cada uno con su propia historia. En lugar de competir, Luisa se sintió parte de un todo. Esa conexión la reafirmó en su camino. Había crecido en formas inesperadas. Al llegar su turno, la música comenzó a sonar, y en ese momento el miedo al juicio se desvaneció.
Se movió en libertad. Cada giro y cada salto se sintieron como una liberación, no solo para ella, sino también para su historia familiar. Su abuelo sonreía desde algún lugar, animándola a seguir adelante. La ovación al finalizar su actuación fue recibida. Mora, pero no era la validación lo que más le importaba. Lo que más la llenó fue la conexión genuina que había establecido con el público. Podía ver sus rostros iluminados, sus ojos llenos de emoción. No eran solo espectadores, eran parte de su viaje. Después del festival, las oportunidades crecieron. Luisa fue contactada por una organización que buscaba instructores de danza para programas de arte comunitario. De inmediato, pensó en el taller que había soñado y en las historias que había escuchado. Estaba lista para dar ese paso. Ya no temía guiar a otros porque su visión había evolucionado. No se trataba de ser perfecta, sino de ser auténtica. En las semanas siguientes, Luisa lanzó su primer taller de danza, titulado Danzando hacia la autenticidad. Creó un espacio donde las personas pudieran liberarse, donde la danza no fuera un reto, sino una celebración de su ser. Cada sesión comenzaba con círculos de conversación, donde los participantes compartían sus miedos y aspiraciones, seguido de movimientos que expresaban sus sentimientos más profundos. Fue allí donde se dio cuenta de que su legado no sería solo recordar a su abuelo, sino permitir que otros encontraran su voz a través del mismo arte que había transformado su vida. El crecimiento personal fue inmenso. Luisa se volvió una voz de motivación, impulsando a otros a enfrentarse a lo desconocido. Sentía que por cada participante que florecía, su propia alma también se nutría. Cada mirada de reconocimiento era un eco de su propio deseo de ser vista y aceptada. Finalmente, mientras miraba a través de la ventana de su estudio un atardecer dorado, comprendió que su viaje estaba llevando a otros a lugares inesperados. Su historia se había convertido en un puente, y la danza era el hilo que los unía. Se vio a sí misma en los rostros de quienes la rodeaban, sonriendo con confianza y libertad. Luisa había encontrado su lugar en el mundo, un espacio donde no solo podía bailar para sí misma, sino que también podía abrir el camino para que otros se atrevieran a hacer lo mismo. Con una sonrisa segura, Luisa se dio cuenta de que la danza era mucho más que pasos, era una forma de vida, de conectar y de sanar. Se sentía en paz. La vida le había enseñado a abrazar su autenticidad y a celebrar tanto su propio viaje como el de quienes se atrevían a unirse a ella. Ahora sabía que el verdadero arte no se mide en aplausos, sino en el legado de empoderamiento que se deja en otros. Y de pie allí, en aquel estudio que comenzaba a sentir como hogar, estaba lista para danzar por siempre. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones. Actúen ahora.